Hace 65 millones de años, la Tierra estaba gobernada por los dinosaurios. De repente, un asesino del espacio amenaza el futuro de todo ser vivo, incluidos los dinosaurios, que han controlado el mundo durante más de 150 millones de años. Las extinciones en masa son una parte brutal de nuestro pasado y posiblemente de nuestro futuro. A continuación presenciarán algo jamás visto: los sucesos del primer día de una catástrofe que obligó a todas las especies de la Tierra a luchar por su supervivencia, incluidos los poderosos dinosaurios. Están a punto de experimentar las 24 horas más impactantes de la historia del planeta Tierra. El día del juicio final en Armagedón Animal. Armagedón Animal. La muerte no negocia. August Strindberg, 1900. Este es el planeta Tierra hace 65 millones de años. En solo 3 días, un terrorífico verdugo, un asteroide de casi 10 kilómetros de diámetro que viaja a 32.000 kilómetros hora, golpeará la Tierra como un gran mazo. Si este asesino nos atacara hoy en día, la civilización desaparecería. Por suerte para nosotros, sucedió cuando los dinosaurios gobernaban el mundo. Los dinosaurios son las mayores criaturas que han habitado la Tierra. Poblaban todos los continentes. Llegaron a formar una impresionante variedad de depredadores y herbívoros. Si pudiéramos viajar al pasado y sobrevolar la Tierra en aquel periodo, veríamos a lo largo de kilómetros y kilómetros manadas de gigantescos animales, dinosaurios. En Norteamérica son presas del dinosaurio más temible de todos, el Tiranosaurio Rex. Sobre el cielo del centro de México, gigantescos pterosaurios llamados Quetzalcoatlus por la deidad azteca Quetzalcoatl remontan las corrientes de aire. Y frente a las costas europeas, los reptiles marinos acechan los bancos de amonites, criaturas con una concha del tamaño de una rueda de tractor. A los dinosaurios les iba muy bien. Había una gran cantidad de ejemplares en todos los continentes. Eran muy comunes en los trópicos y subtrópicos e incluso poblaron el Ártico. Ninguna criatura desafiaba el dominio de los dinosaurios, y mucho menos nuestros propios antepasados, los diminutos mamíferos como el Purgatorius, que se ocultaba en oscuras madrigueras. Los dinosaurios y los mamíferos aparecieron en la Tierra aproximadamente en la misma época, y eso es algo que tendemos a olvidar. Así que durante los 163 millones de años que poblaron la Tierra también hubo mamíferos que por el motivo que fuera no desarrollaron su tamaño, mientras que el más pequeño de los dinosaurios, incluida la cola, medía como mínimo 1,5 metros. Comparativamente, los dinosaurios más pequeños eran como gallinas, mientras los mamíferos eran como ratones. Pero el equilibrio de poder está a punto de cambiar en un suceso que los científicos denominan el límite del Cretácico terciario o la extinción del Cretácico. La extinción del Cretácico terciario fue el peor día de la historia de la Tierra. Una zona llena de miles o millones de especies fue arrasada por completo. La teoría más plausible sugiere que la extinción fue causada por el impacto de un gran asteroide o cometa.
Si ese fue el caso, lo más probable es que se originara en el cinturón de asteroides, una región fría tras la órbita de Marte en la que se sitúan miles de estas rocas espaciales. El tamaño del asteroide es inimaginable. Mide lo mismo que la ciudad de San Francisco, y su masa es equivalente a la suma de los materiales empleados para la construcción de todos los edificios de Estados Unidos. La mejor analogía que he oído es que tenía el tamaño y probablemente la forma del monte Everest. Así que imaginen una maqueta de la Tierra de la que recortamos el monte Everest, lo colocamos en el espacio y luego lo lanzamos contra nuestro planeta. La dinámica del desastre está en marcha. Este es el último día normal en la Tierra. En 24 horas, los dinosaurios encontrarán su fin y ustedes estarán ahí para presenciarlo. En Alaska, una manada de hadrosaurios devoran hojas en la frondosidad del bosque ajenos al inminente desastre. Son animales gigantescos con una longitud equivalente a la de 3 coches y el doble de altura que un ser humano. Utilizan sus mandíbulas como pinzas para ensalada, para comerse las hojas de las copas de los árboles. Impulsan la vegetación hacia el fondo de sus bocas, donde 1600 dientes trituran las agujas de pino tan difíciles de digerir. Emiten sonidos que se asemejan a los de un fagot mediante unos sacos inflables que tienen en la nariz. La estructura de la cabeza que se observa en los ornitorrincos, junto con el comportamiento de formación de manadas, implican una fuerte interacción social entre estos dinosaurios. Y resulta interesante destacar que los parientes vivos más cercanos a los dinosaurios, que son los pájaros, tienen muy marcados esos comportamientos. Son criaturas voraces y están demasiado ocupadas como para fijarse en el resplandor de la atmósfera causado por un fragmento del cometa asesino que surca el cielo. De repente, la manada huye en estampida presa del miedo, arrasando con todo lo que hay a su paso. Debió ser aterrador. Probablemente los animales enloquecieron. Primó la mentalidad de manada y el pánico se extendió, provocando atropellos. Si un fragmento fue capaz de crear este tipo de destrucción, el impacto del cometa entero debió ser inconmensurable. Desconocemos si los dinosaurios sabían que su final estaba cerca, pero aun siendo ese el caso, ¿qué podrían haber hecho para impedirlo? Nada. Faltan 12 horas para el impacto. Estamos viendo una típica escena de Norteamérica hace 65 millones de años. Esta zona es la actual Montana. Los animales no tienen ni idea de que un fragmento de asteroide acaba de caer en Alaska. 2 troodontes están de caza. Han puesto sus miras en un joven hadrosaurio. Los troodontes son pequeños pero violentos y capaces de derribar a una presa de gran tamaño. El troodonte solo mide 1 metro de altura, pero es uno de los dinosaurios más inteligentes. Puede que cacen en manadas, como los lobos, utilizando sus afiladas garras para desgarrar a sus presas. Pero justo cuando están a punto de devorar a su presa, un tiranosaurio sale del bosque. La impresionante bestia es tan grande como una pista de tenis y pesa más de 7000 kilos, tanto como un elefante africano. El mayor depredador del planeta en estos momentos es el león o el tigre.
y son diminutos comparados con el tiranosaurio Rex. He estado cerca de grandes felinos, como pumas, y es increíble lo grandes que son, y lo pequeño, débil e indefenso que es el hombre en comparación. Piensen en un animal del tamaño de un elefante, con una cabeza tan grande como un ser humano adulto, acostumbrado a comer miles de kilos de carne a diario. No puedo ni imaginar lo terrible que debía ser. La boca del tiranosaurio Rex está diseñada para un único propósito: matar y devorar a sus presas. Sus potentes mandíbulas pueden atravesar a animales grandes con su increíble fuerza y partir huesos con facilidad. El tiranosaurio Rex, en el sentido ecológico, era como un molde para cocinar. Su mandíbula tenía forma de U con dientes de punta plana en el frente para cortar grandes trozos de carne. No puede masticar, por lo que traga su comida entera, engullendo casi 70 kilos de carne con cada bocado. Pero eso no es suficiente para salvarlo de lo que se avecina. Gran parte de lo que sabemos sobre el tiranosaurio Rex y otros dinosaurios de Norteamérica procede de una zona conocida como la Formación Hell Creek. Actualmente es un páramo de tierras baldías en Montana y Dakota del Norte. En el Cretácico era una enorme llanura aluvial llena de dinosaurios. Durante 3 millones de años, los arroyos fueron depositando sedimentos durante las inundaciones, creando formaciones de arcilla y barro en la llanura. Lo que vemos ahora son las diferentes capas depositadas durante esos 2 o 3 millones de años, empezando desde abajo y terminando por arriba. A los dinosaurios y las plantas les fue muy bien durante los 2 últimos millones de años del Cretácico. El tiranosaurio Rex es el rey de Hell Creek. Durante días, los horarios de sueño de todos los animales del mundo se ven alterados por el brillo constante de una extraña luz en el cielo. Es el único indicio que tienen los dinosaurios de que la vida, tal como la han conocido durante más de 150 millones de años, acabará pronto. Estas criaturas que han gobernado la Tierra durante tanto tiempo no sospechan nada. La extinción ha comenzado. Lo que una vez brotó de la Tierra vuelve a hundirse en la Tierra. Lucrecio, año 50 a.C. Están a punto de presenciar el final del reinado de los dinosaurios. En este periodo la Tierra casi es destruida en un suceso fatídico que rivalizaría con cualquier película sobre catástrofes. Un asteroide de 1.000 millones de toneladas de roca y hielo está a punto de estrellarse contra el planeta a 32.000 kilómetros por hora. Podemos basarnos en fórmulas matemáticas y deducir la cantidad de julios que liberó y con qué intensidad ardió. Pero la inmensidad y totalidad de la catástrofe supera todo tipo de experiencia humana. Al reino de los dinosaurios solo le quedan 5 horas. Esta es la zona cero. Irónicamente, no está en tierra firme. Actualmente es la península de Yucatán, en México. En primer lugar, es destruido el mar, junto con la vida que alberga bajo su superficie. Si hubiésemos estado buceando en esa zona en aquella época, no habríamos visto los bancos de peces que conocemos actualmente. Habríamos visto amonites, preciosos cefalópodos como calamares dentro de conchas en espiral. El actual Nautilus es su pariente más cercano y nadaría entre los bancos de peces. También habríamos visto reptiles marinos. El reptil marino más temible de todos es el mosasaurio. Un voraz depredador de casi 15 metros de largo y 20 toneladas de peso.
Aprovechaba su excelente sentido del olfato para rastrear a sus presas despacio y deliberadamente. No creo que sea razonable decir que los mares de finales del Cretácico eran más peligrosos que los actuales, pero he de reconocer que un animal como el mosasaurio debía ser un depredador formidable, tanto como nuestro gran tiburón blanco o una orca. Y no me habría gustado ser una foca de finales del Cretácico esperando a ser devorada por uno de esos animales. Los mosasaurios prefieren a los tranquilos amonites. Hoy, sin embargo, deben darse prisa. Desde el momento en el que el cometa aparezca en el cielo, solo tendrán segundos para terminar su almuerzo, antes de ser destruidos. En una costa cercana a la zona cero, a estos Phobosuchus solo les quedan segundos de vida. Estos cocodrilos gigantes de agua salada miden 12 metros de largo y podrían mirar cara a cara a un ser humano adulto. No son conscientes de que a la vida del planeta Tierra solo le quedan 10 segundos. En unos instantes, el asteroide, de 1.000 millones de toneladas, se desintegra por completo. Estamos hablando de algo que viaja a muchos kilómetros por segundo, así que lo que pasa es que el asteroide, de 10 kilómetros de diámetro, se vaporiza por completo y se convierte en una bomba de 10 kilómetros de diámetro. Su impacto crea un cráter de 48 kilómetros de profundidad. La energía liberada es tan grande que la roca de la corteza terrestre se comporta como si fuera líquida. Algo parecido a lo que sucede cuando lanzamos una piedra al agua. Se calcula que la energía liberada fue de 100 millones de megatones cuando una bomba de hidrógeno solo libera 1. Fue como si 100 millones de bombas estallaran a la vez, por lo que la energía liberada fue colosal. El impacto es visible incluso desde la Luna. Hablamos de un desastre que supera a cualquiera, imaginado por la industria del cine. En un segundo, toda el agua en un radio de 160 kilómetros se evapora, aniquilando a millones de animales instantáneamente. Nunca se supo qué le sucedió a cualquier cosa a varios kilómetros de distancia del impacto. La onda expansiva alcanzó a los animales a tal velocidad que sus células nerviosas ni siquiera tuvieron tiempo de responder. Estaban allí y de repente ya no estaban. Para ellos, la muerte es piadosa. Son los más afortunados. Cualquier ser vivo en un radio de 400 kilómetros del impacto muere al instante. A más distancia, los supervivientes ven un fuerte resplandor. ¿Pero son conscientes de que están condenados a desaparecer? Solo 3 segundos después del impacto, una nube ardiente de vapor de roca se eleva desde la zona cero a una velocidad supersónica. La onda expansiva. La costa de Texas está a solo 2 minutos de distancia. Lo siguiente que alcanzará es toda Norteamérica.
Fuerzas tectónicas, erosión y otros procesos naturales han cambiado radicalmente la superficie de la Tierra desde la época de los dinosaurios. Así que, ¿cómo saben los científicos que un asteroide o cometa se estrelló contra el planeta hace 65 millones de años? La respuesta se remonta atrás 30 años, cuando Luis y Walter Álvarez descubrieron restos de un elemento extraño, iridio, en una capa de sedimento de hace 65 millones de años. La procedencia del iridio era complicada de establecer. La cuestión era averiguar de dónde venía el iridio. Sabemos que no es muy común en la superficie de la Tierra. Eso significa que este estrato de aquí contiene restos de un asteroide procedente del espacio. Para nosotros es muy importante porque el iridio que vemos aquí procede del asteroide original que se estrelló contra la Tierra hace 65,5 millones de años. La confirmación de la teoría del impacto se llevó a cabo en 1990, cuando los restos de un gigantesco cráter fueron descubiertos en la península de Yucatán. Estos descubrimientos dieron lugar a una serie de investigaciones. Para aquellos científicos capaces de leer la información que aporta, el estrato correspondiente a la época del impacto es un registro escalofriante de aquellos últimos días. El final del reinado de los dinosaurios tuvo lugar hace 65 millones de años, cuando el impacto de un asteroide provocó las peores 24 horas de la historia de la vida en la Tierra. Están viendo los primeros segundos tras la catástrofe, cuando una onda expansiva de roca vaporizada a altísimas temperaturas surgió de la zona cero. Casi todo lo que alcanzó quedó vaporizado. No solo se destrozó, no solo se fundió, todo se convirtió en vapor. Y una cantidad similar de tierra también se vaporizó. A una velocidad supersónica, la onda expansiva se extiende hacia el noroeste debido al ángulo con el que impactó el cometa y se dirige hacia la costa estadounidense. La onda expansiva fue como un tren descarrilado que se llevó por delante a todos los dinosaurios que había a su paso. A los 3 minutos del impacto, los animales de Texas no son conscientes de que sucede algo malo o de que están a punto de morir incinerados. Estos hadrosaurios solo tienen un momento para pensar en el resplandor del cielo y el estruendo que suena en la distancia. Al instante, sus pensamientos son aniquilados junto con su carne y sus huesos. En el interior, estos pterosaurios han gobernado los cielos durante varios milenios. Estos animales debían ser voladores increíbles. La envergadura de sus alas era de 13 metros. Una avioneta con capacidad para 2 personas tiene una envergadura de 10 metros. Entonces, ¿requería pista de aterrizaje? ¿Cómo despegaba? ¿Cómo aterrizaba? ¿Dónde vivía? Son preguntas que quedan en el aire. Por desgracia, no existen buenos fósiles de estos animales, ya que sus huesos eran muy frágiles. En los pájaros actuales podemos encontrar pistas de cómo vivían, y existe un grupo de aves en concreto que comparte la misma combinación de características, las cigüeñas. La mayoría de ellas son grandes voladoras que cazan en tierra. Así que podemos imaginarlos como cigüeñas de unos 4 o 6 metros de alto, casi tanto como una jirafa. Quizá escrutaban el paisaje en busca de animales pequeños, incluso crías de dinosaurios. Pero hoy no habrá caza.
La onda expansiva se aproxima y acaba destruyéndolos. La onda expansiva avanza. Incluso el poderoso tiranosaurio, incapaz de encontrar refugio, es erradicado. Los únicos animales que consiguen salir adelante lo hacen por pura suerte, refugiados en cuevas o laderas. Desde su relativa seguridad observan la catástrofe. Los animales están desorientados y confundidos. Puede que algunos de ellos hayan muerto por la simple fuerza de la onda expansiva, y los supervivientes horrorizados dan vueltas sin saber qué hacer. Al momento surgen incendios por todas partes. La onda expansiva arrasa la superficie actual de Estados Unidos. Los bosques arden. Toda la región es azotada, arrasada y calcinada. La naturaleza no diferencia entre depredadores o presas, entre padres o hijos. Un pequeño mamífero oculto en su madriguera se asoma a la superficie a investigar. Se trata de nuestro antepasado, el Purgatorius. Se aventura al exterior. Por suerte para nosotros, el futuro de la raza humana sigue siendo posible gracias a que la madriguera ha protegido a este animal pequeño y relativamente desconocido. Podríamos invertir la famosa frase, puedes esconderte, pero no puedes huir. En este caso, esconderse fue la clave. Buscar refugio fue la clave para la supervivencia, y los dinosaurios no podían hacerlo. 10 minutos después del impacto, la onda expansiva se disipa. Su energía se agota antes de llegar a Canadá. Aunque parezca increíble, los animales que quedan fuera de su alcance no son conscientes del desastre. Para estos triceratops es un día como otro cualquiera. El Triceratops es un dinosaurio muy representativo. Mide casi 3 metros de altura y puede llegar a pesar 12.000 kilos. Aunque su estructura ósea parezca una armadura, probablemente la utilizan para rituales de apareamiento con intrincados diseños destinados a atraer a sus parejas. Los triceratops y otros dinosaurios con cuernos eran animales sociables, como sucede con el antílope africano actual. Así que imaginen una manada gigante de triceratops de 3, 4, 5 o más toneladas. Se reunían por cientos o incluso miles. Adultos, jóvenes y crías. Probablemente los adultos protegían a los más jóvenes. De repente se oye un estruendo lejano. La tierra empieza a temblar. Se trata del peor terremoto vivido en los 600 millones de años de la historia de la vida en la Tierra. El propio impacto provocó un terremoto de magnitud 13, cientos de veces más fuerte que cualquiera que recordemos. Habría derribado los edificios de toda Norteamérica si hubiese sucedido hoy en día. Habría tirado incluso edificios en China. Con toda seguridad, el terremoto derribó a todos los animales. Se abrieron fisuras en la tierra por las que cayeron muchos de ellos. Pero no destruyó demasiado. Solo fue el comienzo de una serie de calamidades. El superterremoto repercute en todo el mundo, desencadenando gigantes corrimientos de tierras, incluso en la Antártida. Para la mayoría de los animales terrestres, este terremoto es el primer indicio del inminente fin. Han pasado 30 minutos desde el impacto. El terremoto sigue moviendo la Tierra. Las réplicas continuarán durante días, pero sigue habiendo especies que se aferran persistentemente a la vida. Pero está a punto de revelarse una nueva y terrorífica dimensión del Armagedón de los dinosaurios. Colosales tsunamis se acercan.
Inmensos muros de agua, como montañas, avanzan hacia las costas. No hay vuelta atrás. El peor día de la historia aún no ha terminado. Tras chocar contra la Tierra a una velocidad 150 veces superior a la de un avión comercial, el asteroide ha provocado una serie de desastres en cadena. Una onda expansiva de roca vaporizada a gran temperatura ha abrasado Estados Unidos. Y las réplicas de un terremoto gigantesco de magnitud 13 siguen agitando la superficie terrestre. Estamos presenciando un cataclismo apocalíptico. Han pasado 45 minutos desde el impacto. Para los animales más alejados de la zona cero, en África, Asia, Europa o la Antártida, el verdadero desastre aún no ha comenzado. Los que viven cerca de la costa no tardarán en ver cómo se aproxima la muerte. El océano se alza debido a la violencia del impacto, formando gigantescos tsunamis. Un tsunami se extiende desde la zona cero en forma concéntrica. Probablemente fue más de una. Olas gigantescas que avanzaban a gran velocidad. Las olas recorren el Atlántico a casi 1000 km/h, más rápido que la velocidad del sonido. En una costa de la actual África Occidental, los dinosaurios empiezan a recuperarse del terremoto. Pero el agua empieza a retirarse de la orilla, produciendo una imagen escalofriante. En el horizonte se empezó a ver una línea oscura que era la ola, el tsunami acercándose. Pero a medida que se aproximaba dejaba de ser una línea para convertirse en un muro de agua cada vez más grande. Arrasa todo a su paso. Árboles, escombros, troncos. Lo mezcla todo en una gran inundación y lo extiende por el terreno. El tsunami que azotó Asia en las Navidades de 2004 tenía una altura de varios metros. En este caso nos referimos a olas de cientos de metros. El gigantesco maremoto se extiende por el globo. Ninguna costa se libra. Incluso las criaturas marinas, como el gigantesco mosasaurio, quedan atrapadas en las fuertes corrientes que se dirigen hacia la orilla, que les llevan a una muerte inevitable. Unos instantes de desesperación y luego nada. Cerca de la zona cero, en la costa del Golfo de México, las olas han inundado grandes zonas de tierras bajas. La marejada ciclónica del huracán Katrina tenía 8,5 metros de profundidad. En este caso, el agua cubre todo hasta una altura de 300 metros. De haber sucedido en la actualidad, ciudades como Nashville o San Luis habrían quedado sepultadas bajo varios cientos de metros de agua. Después de que un tsunami arrase e inunde una zona, se retira como las olas en la orilla de la playa. El agua se retira con fuerza suficiente para erosionar el paisaje y crear uno totalmente nuevo en el sur de Estados Unidos. Nuevas colinas, nuevos valles y nuevos cañones, todo lleno de animales muertos. Debió ser como la secuela de un tornado, en la que los elementos de la zona afectada acaban revueltos y esparcidos. El agua sigue retrocediendo, arrastrando los cuerpos de millones de animales hasta el mar.
Imagino a todos esos pobres dinosaurios ahogados. Probablemente muchos de esos cuerpos quedaron flotando y luego fueron hundiéndose poco a poco hasta el fondo del mar. Imagino que los reptiles marinos que sobrevivieron al desastre pensaron, están lloviendo dinosaurios, mientras sus cuerpos caían poco a poco hasta el fondo. Nada en nuestra imaginación o en nuestra historia nos ha preparado para una visión así. 5 horas después del impacto, el océano empieza a calmarse. Tras el desastre global, lo sorprendente no es cuántos animales han muerto, sino cuántos han conseguido sobrevivir. En zonas aisladas de la Tierra, los afectados supervivientes se esfuerzan por comprender lo sucedido. Aún así, les acecha otra amenaza. Comienza a llover fuego. El mundo cambia, nos guste o no. Ralph Waldo Emerson, 1872. Comenzó con la colisión de un asteroide contra la Tierra hace 65 millones de años, lo que provocó una serie de catástrofes en cadena. Una ardiente onda expansiva de roca vaporizada incineró la superficie. Y un terremoto gigantesco agitó la Tierra como nunca antes. Colosales tsunamis inundaron las tierras bajas. Pero el peor efecto secundario del impacto son los millones de toneladas de roca lanzadas al espacio durante la gran explosión. El material del cráter de 160 kilómetros de diámetro salió despedido a la atmósfera. Rocas del tamaño de casas salieron disparadas del cráter. Las piedras del tamaño de un puño entraron en órbita y volvieron a caer a la Tierra en forma de meteoritos. Trozos de la corteza terrestre cayeron de nuevo a la atmósfera, creando la mayor lluvia de meteoritos de la historia. Durante horas, la lluvia de meteoritos rodea al globo. Los cielos arden en llamas. La parte superior de la atmósfera, de donde procedían estas estrellas fugaces, se sobrecalentó alcanzando una temperatura de entre 530 y 650 grados centígrados, más caliente que cualquier cosa que saquemos del horno. 6 horas después del impacto. Las áridas llanuras de Mongolia parecen extrañamente normales. La lluvia de fuego aún no ha alcanzado esta zona. Aquí los parientes del trodonte norteamericano, pequeños carnívoros llamados vironosaurios, acechan a las bulliciosas manadas de protoceratops. Estos son similares a los famosos triceratops. Sus mandíbulas están perfectamente adaptadas para alimentarse de los rastrojos del desierto. Tenían una gran mandíbula para mordisquear plantas e incisivos a ambos lados para cortarlas. También tenían mejillas en las que guardaban la comida mientras la masticaban. Era un animal muy eficiente. Pero los protoceratops no están diseñados para el combate. Y en este mundo salvaje, ese es un defecto fatal. Aún así, el drama dura poco. La lluvia de fuego también consume este lugar. A esta distancia de la zona cero, los meteoros son más pequeños. Aunque parezca increíble, la mayoría no son mayores que un grano de arena.
En el Océano Atlántico hay estratos de cuentas de cristal, porque muchos de estos trozos de roca salieron despedidas a la atmósfera y llovieron sobre la Tierra en forma de cristal fundido. 7 horas después del impacto, el planeta parece arder. No hay reglas para el Armagedón, ni guías para estas vulnerables criaturas. Solo su instinto, y el de todas ellas es correr. En el cielo, sobre la actual Alberta, 2 Quetzalcoatlus quedan atrapados en la tormenta. No hay sitio en el que puedan esconderse estas gigantescas bestias cuya envergadura es superior a la de un caza F-16. Son golpeadas hasta la muerte por rocas en llamas. La temperatura de la superficie terrestre se dispara en pocas horas. El calor es insoportable, suficiente como para que hiervan los ríos. Estallan incendios en todos los rincones del planeta, consumiendo a los muertos y los moribundos. En total, una energía de 20 millones de megatones carboniza el planeta. Si dividimos esos 20 millones de megatones entre la superficie de la Tierra, obtenemos el equivalente a 1 megatón por cada 6 kilómetros cuadrados aproximadamente. Es decir, fue como si una bomba de hidrógeno estallara cada 6 kilómetros en todo el planeta en el transcurso de pocas horas. Sería un milagro que algún animal sobreviviera al cataclismo. Han pasado 10 horas desde el impacto. La Tierra está totalmente irreconocible. Miles de millones de animales han muerto en las sucesivas oleadas de desastres. Aún así, algunos consiguen sobrevivir. El Purgatorius, oculto bajo el suelo, espera a que pase la tormenta. Mientras el mundo de los dinosaurios se derrumba, nuestro antepasado hace lo que debe para sobrevivir: ocultarse, racionar el alimento y no salir al exterior. Desde su madriguera puede oír los funestos lamentos de un mundo agonizante. Los poderosos no tardarán en caer y serán los humildes quienes hereden la Tierra. Han pasado 14 horas desde que un asteroide de 10 kilómetros de diámetro se estrelló contra la Tierra, provocando un cataclismo global, un Armagedón para los dinosaurios. Cae la noche, una noche de la que ya no despertarán los dinosaurios. La zona cero es un caldero ardiente sin restos de vida. Una elipse de 240 kilómetros de diámetro marca el límite. Un anillo de montañas creadas por el meteorito que se elevan 5 kilómetros desde el fondo marino. Pasarán millones de años antes de que se erosionen. Entre los escombros que ha esparcido el impacto, los científicos encontrarán un día vetas de carbón cristalizado, diminutos diamantes que atestiguan la elevada temperatura de la colisión. Hay una serie de acontecimientos a una escala jamás vista en 600 millones de años por cualquier ser u organismo multicelular que haya habitado este planeta. Fue un suceso increíble. En un radio de 1.600 kilómetros no queda nada con vida. A 5.000 kilómetros solo quedan insectos y animales pequeños. Hay que viajar a 8.000 kilómetros del lugar del impacto para encontrar a un dinosaurio con vida. Y aún así, son pocos los que han sobrevivido. Los afortunados habitan un paisaje arrasado, lleno de árboles arrancados e incendios. Nadie sabe con exactitud cómo funciona el cerebro de estos dinosaurios, pero obviamente la catástrofe fue más destructiva de lo que cualquier cerebro animal podía comprender.
No puedo imaginar el pánico o el caos sembrado por las consecuencias del impacto del asteroide. Se vieron sumidos en una situación de sobrecarga sensorial y habría mucho ruido, parte proveniente de los sonidos naturales producidos por lo que sucedía en el entorno y otra parte por los animales que gritaban de dolor o de miedo o buscando a sus parejas. Debió ser bastante caótico. En este primer día, el destino de los dinosaurios quedó sellado. Los científicos no saben con seguridad cuánto tardaron en desaparecer. Puede que horas, días, meses o años. Creo que todo el mundo está de acuerdo en que los dinosaurios desaparecieron más rápido de lo que podemos reconocer en los sedimentos. Pero desde el punto de vista del cambio en el ecosistema, que es lo que realmente nos preocupa, no importa si se produjo en un día, un año, 100 o 1000. Lo importante es que hubo un cambio muy significativo entre el final del Cretácico y los comienzos de la era terciaria. Toda vida que surge en un universo austero es un milagro. Perderla a tal escala es un apocalipsis. Después de 150 millones de años gobernando el mundo, los dinosaurios se extinguieron. Sus huesos fosilizados son el único testimonio de su existencia. Y los seres humanos somos los beneficiarios de su desaparición, ya que su muerte permitió a nuestros antepasados heredar la Tierra. Puede que podamos aprender algo de esta extinción rápida y catastrófica. Nada dura para siempre. La naturaleza puede destronar brutalmente incluso a la más dominante de las criaturas. Ahora mismo, puede haber un cometa o un asteroide atravesando nuestro sistema solar con la Tierra en su punto de mira. Si el mismo asteroide que mató a los dinosaurios apareciera en el cielo de repente, haría falta mucho más que un Bruce Willis para salvar a la civilización humana. Las películas como Deep Impact o Armagedón nos crean un falso sentimiento de seguridad y nos llevan a pensar que podríamos desviar el asteroide o destruirlo. Puede que sí en el caso de un asteroide pequeño, pero sería imposible desviar la trayectoria de uno grande. Si un asteroide como el del Cretácico fuera a estrellarse contra nosotros, no podremos hacer nada para impedirlo.